Este vídeo un nuevo bloque, es el bloque de los problemas aritméticos, en el que vamos a resolver muchísimos problemas, que al fin y al cabo es un poco la esencia de las matemáticas, tener unas herramientas de cálculo que hemos ido aprendiendo, pero luego para poder solucionar situaciones en el que vamos. Empezamos con este vídeo un nuevo bloque, es el bloque de los problemas aritméticos, en el que vamos a resolver muchísimos problemas, que al fin y al cabo es un poco la esencia de las matemáticas, tener unas herramientas de cálculo que hemos ido aprendiendo, pero luego para poder solucionar situaciones reales, ¿vale? Problemas que requieren que utilicemos las matemáticas para poder resolverlos. Bueno, en este primer vídeo vamos a ver qué son magnitudes proporcionales, y para empezar vemos qué son magnitudes. Bueno, pues una magnitud es todo aquello que se puede medir. Todo lo que se pueda medir se llama magnitud. Por ejemplo, la temperatura. A que la temperatura se puede medir, tiene sus unidades de temperatura y yo lo puedo medir. La longitud también se puede medir, tenemos instrumentos de medida y tenemos unidades de medida. La velocidad se puede medir, el tiempo se puede medir. El precio, por ejemplo, de las cosas también se puede medir, ¿vale? Tenemos unidades monetarias, tenemos cantidades, la masa de los objetos también se puede medir, etcétera. Es decir, todo aquello que se pueda medir es una magnitud. Bien, pues dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar una de ellas, la otra también aumenta, y viceversa. Es decir, si al disminuir una de ellas, la otra también disminuye. Por ejemplo, el número de páginas que tiene el libro y su peso. A que si un libro tiene más páginas pesará más. Cuantas más páginas le metan, pues más pesará. Y cuantas menos páginas, pues menos pesará. Por lo tanto, esas dos magnitudes, el número de páginas que tiene y el peso del libro, son directamente proporcionales. Más ejemplos. La distancia que hay hasta nuestro destino y el tiempo que tardamos en llegar. Claro, cuanto más lejos esté nuestro destino, más tardamos en llegar. Esas dos magnitudes son directamente proporcionales. Cuanta más distancia recorro, pues más tiempo tardo en llegar. Los kilos que compro de tomates y el precio que pagamos. Cuantos más kilos compre, pues más es el precio que tengo que pagar. ¿De acuerdo? Son dos magnitudes directamente proporcionales. Y cuantos menos tomates compre, pues menos tendré que pagar, ¿vale? Más bajo será el precio. Y ahora hay magnitudes que funcionan al revés, las que son inversamente proporcionales, que al aumentar una de ellas, la otra disminuye. Y viceversa, o sea que si la primera disminuye, la segunda aumenta. Por ejemplo, el número de obreros trabajando en una obra y el tiempo que tardarán en acabar. Claro, se supone que cuantos más obreros haya trabajando, no van a tardar más en acabar, van a tardar menos. En este caso, cuantas más personas colaboren, menos tiempo tardarán en acabar. Así que estas dos magnitudes, el número de obreros y el tiempo que van a tardar, son inversamente proporcionales. El número de personas que pone dinero para un regalo y el dinero que tiene que pagar cada uno. Claro, si yo quiero hacer un regalo, cuantas más personas estén poniendo dinero, menos dinero tiene que poner cada una de ellas, ¿no? El regalo tiene un precio fijo, cuanta más gente colabore, menos tiene que pagar cada una. Esas dos magnitudes funcionan de manera inversa. Si una aumenta, la otra disminuye. Si hay menos personas, pues tienen que poner cada una más dinero. Y por último, la velocidad a la que va un coche y el tiempo que va a tardar en llegar a su destino. Cuando un coche va más rápido, no tarda más tiempo en llegar, tarda menos. Cuanta mayor sea la velocidad, menos es el tiempo. Entonces estas dos magnitudes son inversamente proporcionales. Buenas, buenas noches, ¿qué tal? Bien, chicas, sean bienvenidas a la clase de matemática del día de hoy. El profesor Luis no nos va a poder acompañar por motivos de trabajo, se le ha hecho muy tarde y no va a poder llegar. Vamos a empezar con la clase de hoy día. Como ya ustedes saben, yo tengo la especialidad también de matemática y también de informática, entonces voy a reemplazar el día de hoy al profesor Luis. El profesor me comentaba que en la clase anterior ustedes habían hecho el tema de razones y proporciones, ¿no? De razones. Entonces, recordando un poco la clase anterior, a ver, ¿qué es una razón? Que tiene que ver mucho con lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿no? ¿Qué es una razón? A ver, ¿quién me dice qué es una razón? Tienen el chat habilitado para que puedan escribir. De la clase anterior, ¿qué es una razón?
ver, Zulema. Y ya puede activar su audio. Buenas noches, Miss. La clase anterior habíamos tratado sobre las razones y proporciones. Decía el profesor que la razón era la magnitud, la expresión de la medida de la materia. Esa que podíamos medir, por ejemplo, la temperatura, los kilómetros, metros, sobre eso. Eso sería la razón. ¿Y qué es una proporción? La proporción sería la medida que vamos a tomar, lo que vamos a dividir, por así decirlo. Lo que vamos a... si hablamos de la temperatura, sería como encontrar si hablamos de bajo cero, ¿cómo hacemos para encontrar el bajo cero? Lo que vamos a hacerlo, el paso que vamos a seguir para encontrar el bajo cero, por así decirlo. Eso es lo que yo más o menos entendí, algo así, con mis propias palabras, ¿no? A ver. Gloria. Mis buenas noches. La proposición es la comparación de dos razones iguales, ¿no? Ya sean aritméticas o geométricas. Muy bien. Sí, muy bien. Sheila también nos dice que es la comparación de dos razones. Muy bien, Sheila. Xiomara. A ver, Xiomara. Sí, buenas noches. La proposición es la igualdad de dos razones. Por ejemplo, A por B es igual a B por A. Ya, ese es un ejemplo matemático. Muy bien. Más o menos tienen la idea entonces de lo que es una razón y una proporción, ¿no? He visto también que han hecho ejemplos para practicar lo que han hecho. Muy bien, este tema de lo que es razones y proporciones nos ayuda mucho a ver el tema de lo que es las magnitudes proporcionales, ¿no? Porque con esto nosotros podemos saber un poco más del tema, ¿no? Ya, a ver un ratito, por favor. A ver lo que es la definición de cada uno. Muy bien, ustedes han visto en el video hace un momento, ¿no? ¿Qué es una proporción? ¿Qué es proporcionalidad? A ver, recordando lo que hemos visto en el video. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es proporcionalidad? Lo que han entendido en el video, ¿no? ¿Llegaron a ver el video, a escuchar el video o no? Sí, escuchó, ¿no? Me escriben a ver si no al chat. Ya, muy bien, Rocío. Es todo lo que se puede medir. ¿Y cómo se llama aquello que se puede medir? ¿Cómo se llama aquello, según el video, cómo se llama aquello que se puede medir? Tiene un nombre. Ya hay proporcionalidad directa e indirecta, ¿no? Magnitud. Muy bien, Noelia. Estaba atenta al video que hemos visto. Magnitud. Muy bien, Gladys. Se llama magnitud. No es magnitud, es magnitud. ¿Ya? La proporcionalidad es todo aquello que se puede medir. Y eso que se puede medir se llama magnitud, ¿no? Hemos visto, a ver,
¿Qué es lo que se puede medir, por ejemplo? ¿Qué nos decía en el video? A ver. ¿Qué es lo que se puede medir? Chicas, es magnitud con D al final, no es magnitud. Con S no, con D, magnitud. Ejemplos de qué es lo que podemos, qué es lo que se puede medir. La temperatura, muy bien. Ya, eso es más físico, el cuaderno, la regla, ¿cómo sería eso? A ver. La distancia, muy bien, la distancia, ¿no? Entonces tenemos la temperatura, la distancia, la velocidad, ¿no? La velocidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, chicas. Entonces, viendo eso, ya nosotros también hemos visto lo que es la definición de las magnitudes proporcionales, ¿no? ¿Cuántos tipos de magnitudes conocemos? ¿Cuántos tipos se mencionó en el video? ¿Cuántos tipos de magnitudes se mencionó? Dos, ¿no? Magnitud directa y magnitud indirecta. Ajá. Entonces, la directa es aquella que es una relación entre cantidad. Si una aumenta, la otra también aumenta. O como dicen, ¿no? Viceversa. Si una disminuye, la otra disminuye. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la comparación entre paletas, o como nosotros lo conocemos como chupetines, y la cantidad de dinero que cuesta, ¿no? Si yo compro una paleta, me va a costar 3 soles. Si compro 2 paletas, me va a costar 6 soles. Te das cuenta que mientras mayor va aumentando la cantidad de paletas, va aumentando la cantidad de dinero que yo voy a pagar. Esa es una proporcionalidad directa, ¿no? Y al ser gráficamente en el plano cartesiano, este es un plano cartesiano, podemos decir que va aumentando, mira, una paleta me cuesta 3 soles, 2 paletas, 6 soles, 3 paletas, 9 soles, 4 paletas, 12 soles. Y mira, va aumentando, va subiendo, ¿no? Nuestra línea, es una línea recta que va aumentando. Entonces, recuerda, una proporcionalidad directa es aquella relación entre cantidades. Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Muy bien. Una proporcionalidad inversa o proporción inversa son dos magnitudes inversamente proporcionales si al aumentar una, disminuye la otra, ¿no? O si disminuye, la otra aumenta. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos. En mi patio tengo 20 perros que tardan 10 días en comerse un costal de alimento. ¿Cuánto tiempo tardarán 40 perros en terminarse el mismo costal de alimento? Aquí tengo perros y tengo días, ¿no? Porque está la cantidad de 20 perros tardan 10 días. La cantidad de 40 perros, no sé cuánto tiempo van a tardar en terminarse su comida. Esta será una proporcionalidad directa o inversa. ¿Qué dicen ustedes? Hagan una comparación. No queremos el resultado porque el resultado está aquí. Yo lo que les estoy preguntando es si es inversa o directa. Es inversa. Muy bien, Sheila. Muy bien. Muy bien, Gloria, Xiomara, Cintia. Es inversa. Porque si yo tengo más perros, la comida me va a durar menos días. Me va a durar menos días. Van a tardar, dice, ¿ya? En comerse. Muy bien. ¿No? Y cuando es inversa en esta relación, ¿cómo se opera? Se multiplica directo, de manera directa. 20 por 10 igual
Ah, bueno, acá tienes que completar, ¿no? 200 por 40. Perdón, 20 por 10. ¿Cuánto es 20 por 10? 200. Y lo dividimos entre 40. ¿Cuánto vale? 5. ¿Ves? Aumenta la cantidad de perros, pero la cantidad de días ha disminuido. Ha disminuido. Muy bien. Ese es un ejemplo. Vamos a ver otros ejemplos para que ustedes puedan participar. En el libro en PDF. Hasta, ver, ustedes van a resolver ya. Un ratito, ahorita les comparto. Ahorita les comparto la pantalla. A la mano lápiz y papel, por favor, para que puedan desarrollarlo. Ya. Lo que no hemos visto es esto, un ratito antes de ver el otro. Vamos a ver esto. Ya. Ya. Muy bien. Acá tengo un mapa conceptual, ya, para que ustedes puedan ver de la proporcionalidad cómo sería, porque como han visto ya el tema de razones y proporciones, ¿no? El tema principal de todo esto, que lo abarca todo esto, las magnitudes, a las razones, es la proporcionalidad. Ese es el tema principal. Se clasifica en inversa y directa. Se aplican en el cálculo de las proporciones inversamente proporcionales y en el cálculo de las proporciones directamente proporcionales. Son proporcionales inversamente a partir de, tenemos ahí la regla de 3 simple inversa. ¿Ya? Para esta de acá, para la proporción inversamente proporcional, tenemos la regla de 3 simple inversa.
Y en el caso de la proporción directamente proporcional tenemos, a partir de la regla de 3 simple directa, y se presenta en escalas, porcentajes y semejanza, ¿no? Esto ya lo toma en el caso de la geometría, ¿no? Ya más adelante, ¿no? Ahorita están viendo la parte aritmética, pero más adelante lo van a ver en el tema de la geometría. Se relaciona, por ejemplo, con el teorema de Tales, ¿no? Semejanza de triángulos, ¿no? Es un tema de semejanza de triángulos. Ahora, en el caso de los conceptos previos, ¿qué debemos saber para poder desarrollar todo esto de las magnitudes? Son las razones, y si dos son iguales, si dos de estas razones son iguales, aparece el tema de la proporción, ¿ya? Entonces, es por ello que está así el mapa conceptual. Muy bien. A ver, por ejemplo, este ejercicio que tenemos acá, este de acá, quiero que lo desarrollen ustedes. En un circo, para alimentar a 3 tigres se necesitan 40 kilogramos de carne por día. ¿Cuántos kilogramos de carne diaria se necesitarán para alimentar a 12 tigres? En este caso se ha desarrollado, por ejemplo, con la tabla, ¿no? Con la tabla. 3 tigres, número de tigres, acá está desarrollado ya. 3 tigres consumen, ¿cuánto dice? 40 kilogramos de carne. Si seguimos aumentando, mira, la cantidad de tigres, van a consumir 80 kilogramos de carne. Ah, mira, date cuenta. Si aumentan los tigres, tiene que aumentar la cantidad de kilos de carne. 9 tigres comerán 120 kilogramos de carne. Entonces la pregunta es, 12 tigres, ¿cuántos kilogramos de carne comerán? Aquí está la respuesta, pero ¿cómo he hallado esta respuesta? A ver, ¿cómo saco yo que es 160? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Operar, ¿no? Operar. Y en este caso, por ejemplo, está aumentando. ¿Es directa o inversa? Aumenta el número de tigres y aumenta los kilogramos de carne. ¿Es directa o inversa? A ver, la están escribiendo. Directa, muy bien. Muy bien, Gloria, muy bien. Muy bien, chicas, muy bien, es directa. Entonces lo vamos a desarrollar. Ahí está la respuesta. Pero, ¿por qué sale 160? ¿Cómo salió, profesora, 160? Yo tengo que saber cómo, ¿no? Ahí dice la respuesta, pero ¿cómo salió 160? Entonces vamos a trabajar acá con ecuaciones, ¿no? Mira, haciendo operaciones matemáticas. Para trabajar en el PowerPoint operaciones matemáticas, lo que tienes que hacer es insertar ecuaciones. Acá está. ¿Dónde la encuentras? En la pestaña insertar y acá en ecuación. Ahí está, insertó una ecuación. ¿Ya? Y ahí vamos a trabajar para que puedas ver. Muy bien, acá ya lo están sacando. 12 por 40 entre 3. Muy bien, vamos a ver. Vamos a traer, ¿dónde está la...? Tengo varios. Vamos a traer este ejercicio. La tablita para que comparemos. Muy bien, Judith. Judith nos ha proporcionado un tema muy importante. Regla de 3 simple. Ahora, existen 2 tipos de regla de 3 simple. ¿Qué será? ¿Regla de 3 simple directa o regla de 3 simple indirecta? ¿Qué será? ¿Regla de 3 simple directa o regla de 3 simple indirecta? ¿Qué creen? Directa, muy bien. Es de ahí de las magnitudes que viene el nombre de regla de 3 simple directa,
o indirecta. Miren, les voy a enseñar algo. Acá en el PowerPoint, cuando ya yo agrego mis ecuaciones, miren, por ejemplo, escribí el número 3 y quiero escribir la flechita para hacer mi regla de 3 simple aquí. Aquí, mira, acá está. Si yo le doy a más, aparecen más opciones. Acá está. Entonces, 3 es a 40 kilogramos, ¿no? Vamos a ponerle así. ¿Ya? Y agregamos otra ecuación. Insertar ecuación, en este caso 12. Y nuevamente agregamos la flechita. Vamos aquí. Es a X. Como no sabemos todavía, supuestamente, ahí está. Aquí tengo mi regla de 3 simple, mira. Entonces, si veo que está aumentando, ¿no? La cantidad de números de tigre, quiere decir que va a aumentar la cantidad de kilogramos de carne. Entonces, más y más, eso es directamente proporcional. Y cuando es directamente proporcional, acá vamos a colocar un pequeño comentario. Cuando la magnitud es directamente proporcional, se multiplica en aspa. ¿Ya? Este comentario es muy importante. Cuando yo quiero desarrollar este tipo de ejercicio, se multiplica en aspa. ¿Ya? Entonces vamos a multiplicar en aspa. Insertamos acá, perdón. Uy, se insertó. Ya, entonces sería 3 por X, ¿no? Por X igual a 12 por 40. Y aquí tengo mi ecuación, mira, ya lo formé. Utilizando el método de regla de 3 simple, ¿no? Como decía su compañera, regla de 3 simple. Vamos a colocar un ratito, esto se me cruza con el Zoom. Entonces acá vamos a colocar, he utilizado método, regla de 3 simple, directa, porque hay regla de 3 simple inversa, ¿ya? Regla de 3 simple directa, ahí está. Entonces ya puedo ahí despejar, ¿no? Despejar X, nuevamente agrego ecuación. Será X igual a 12 por 40. ¿Cuánto es 12 por 40? 480, ¿no? Y abajo el 3 que está multiplicando pasa a dividir. ¿Y cuánto es 480 entre 3? 160. ¿160 qué? Kilogramos de carne. Ya. Entonces, si yo quiero dar una respuesta matemática, muy bien. Si yo quiero dar una respuesta, primero tengo que leer la pregunta, ¿ya? En matemática yo tengo que leer la pregunta para poder saber la respuesta. Y la pregunta dice, ¿cuántos kilogramos de carne diaria se necesitarán para alimentar a 12 tigres? Entonces acá colocamos se necesitará 160 kilogramos de carne diaria para alimentar ¿a cuántos tigres? A 12 tigres. En matemática, en primaria, en inicial, se responde de esta manera, ¿ya? Ese es el lenguaje matemático que se utiliza, ¿no? Ustedes como profesoras van a tener que utilizar esta forma de... Vamos a ver.
RPTA. Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien no entendió? ¿Alguien se perdió por ahí? ¿Quedó claro? Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, no hay problema. Estamos aquí para aprender. Tenemos que aprender. Muy bien, creo que quedó claro porque nadie pregunta. Muy bien. Muy bien. Ya, este PDF les voy a pasar, ¿ah? Perdón, este PowerPoint, no se preocupen. ¿Ya? Ahí está. Bien, vamos a ver otro ejemplo. A ver, otro ejemplo. A ver, aquí tenemos este ejemplo. Es de proporcionalidad directa porque acá dice, ¿no? Gasolina, kilómetros. Si yo tengo, digamos, un litro de gasolina, ¿no? Un litro de gasolina. Voy a recorrer, con un litro de gasolina yo voy a recorrer 5 kilómetros. Si tengo 2 litros de gasolina, voy a recorrer 10 kilómetros. Si tengo 3 litros de gasolina, voy a recorrer 15 kilómetros. Si tengo 4 litros de gasolina, voy a recorrer 20 kilómetros. Pregunta, ¿ya? Acá ya está resuelto, es una gráfica. Pregunta para ustedes. Si yo tengo 5 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros voy a recorrer? Sí, también es directa, ¿no? Porque acá también está el nombre. ¿Ya? Pero si yo tengo 5 litros de gasolina, ¿cuántos kilómetros voy a recorrer? A ver. Utilizamos regla de 3 simple. Muy bien, chicas. 25 kilómetros. Con 5 litros de gasolina voy a recorrer 25 kilómetros. Muy bien. Entonces ya creo que con ese ejercicio ya quedó muy claro lo que es una proporcionalidad directa. ¿Ya? En algunos casos vamos a utilizar tablas de proporcionalidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de una tabla de proporcionalidad directa. Las magnitudes son la mantequilla y el azúcar. Ya seguimos con proporcionalidad directa. ¿Ya? Entonces acá tenemos mantequilla en gramos y azúcar en gramos. Si por ejemplo yo utilizo 100 gramos de mantequilla, voy a necesitar 60 gramos de azúcar. Si utilizo 300 gramos de mantequilla, voy a utilizar 180 gramos de azúcar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, si hacemos una proporción, acuérdense de proporción, 100 sobre 60, como está aquí, es proporcional a A sobre 12. Esta es otra forma, ¿ya? Aquí es proporcional. Entonces, como es proporcional, vamos a multiplicar en aspa. 100 por 12 y 60 se queda aquí. Como ya no necesito despejar, se queda aquí dividiendo. 100 por 12 es 1200 entre 60, 20. El valor de A es 20. ¿Cuánto será el valor de B? ¿Cuánto valdrá el valor de B? A ver, ustedes, ¿cuánto es el valor de B? Con la misma tabla, aquí estamos. A ver ustedes. Despacio, no hay problema, con paciencia. ¿Cuál es el valor de B? Utilizando el mismo método.
A ver, ya veo respuestas por acá. Xiomara nos dice 120. ¿Qué dicen las demás? A ver, ¿cómo lo has hecho, Xiomara? Esa es la respuesta. Xiomara me ha hecho la respuesta. 120, ¿no? Lo que Xiomara ha hecho, ha multiplicado, ha hecho una proporción también, ¿no? Ha hecho una proporción. Aquí sería así, vamos a hacerlo acá. Vamos a llevar, un ratito, vamos a recortar. A ver qué dice tu compañera. 60 por 200 entre 100. Ajá, también puedes tomar este o este y me va a dar el mismo resultado. Me va a dar el mismo resultado. Vamos a hacerlo con este lado, ¿ya? Muy bien, algunos lo han hecho con el lado de ella. Muy bien, no hay problema, está bien. Ya, lo vamos a tomar así. Entonces recuerda, insertamos ecuaciones. En este caso son dos fracciones. Tenemos 200 sobre b igual a 300 sobre 180. ¿Ya? Si lo has hecho así, también está bien, no hay problema. Entonces acá tenemos el valor de A, de B, perdón. Queremos saber el valor de B. Entonces, B va a ser igual en este caso sería 200 por 180 entre 300. 200 por 180 entre 300. Simplificando los dos ceros que tenemos acá, me quedaría 2 tercios. Tercia 60. Lo multiplicamos. 36. Ay, perdón. Falta la fracción. Lo ponemos así, como el ejemplo anterior, mejor para que no te confundas. Ya. Aquí me queda 120. Y es el mismo resultado que te salió a ti. También es igual, Sheila. Va a salir lo mismo. Porque recuerda, aquí están en proporción. Como están en proporción y son directamente proporcionales, yo puedo trabajar con cualquiera de ellos. Y me va a salir lo mismo. No hay problema. Comprobado, hemos comprobado. Muy bien. Muy bien. Si lo has hecho también utilizando el otro, no hay problema. Está bien. Me parece perfecto, ¿no? Sí, sale 120. Muy bien. Sigamos. Muy bien. A ver. Desafío. Yo sé que tú puedes. A ver, ahí tienes. Complétame la siguiente tabla. A ver. Completamos la siguiente tabla.
Estamos en la siguiente tabla, chicas. Ustedes me dicen, ¿ah? Si ya terminaron. Abajo vamos a hacer la operación. Primero, ¿qué está pasando con las magnitudes? Horas y kilómetros. ¿Qué está pasando? Está aumentando, aumentando, disminuyendo, disminuyendo, aumentando, disminuyendo, disminuyendo, aumentando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira las magnitudes. Aumentando. ¿Cuál? Aumentando las dos. Muy bien, muy bien. Muy bien, me parece muy bien. Entonces, si está aumentando, ¿qué es? ¿Directa o inversa? Aumentando, aumentando, ¿está? ¿Es directa o inversa? Directa, muy bien. Muy bien, ahí Nacia ya nos ha mandado sus resultados. Sería 30, el otro valor sería 3, el otro valor sería 150 y el último valor sería 12, ¿no? Porque falta, lo que falta completar. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Está bien? ¿Es correcto? A Dinora también le sale igual. Muy bien. Ya, en este caso, entonces ahí tenemos, vamos a poner así, 1 sobre cuadradito, ¿no? Igual a 2 sobre 60. Así sería mi proporción, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces acá tenemos el cuadradito, tengo que despejarlo solito. Así que tengo cuadradito en ecuaciones. Sí, bastante. Cuadradito. Cuadradito. Es igual a... Uy, se volteó. ¿Qué pasó? ¿Qué sería? Entre 2 es 30. Muy bien, chicos. Vamos a agregar el resultado. 30. Así sería. Ustedes continúan lo demás acá, ¿no? Vamos a poner los resultados nomás. Acá sería
Muy bien. Muy bien. Es sencillo, fácil. Ya cuando tú sabes diferenciar cuándo es directa y cuándo es inversa, el ejercicio es fácil, muy fácil. Ya. Ahora, ¿cuándo es inversa? Si dos variables A y B son inversamente proporcionales, si al aumentar una variable disminuye la otra en la misma proporción, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una gráfica con su tabla. Mira, la gráfica que vemos acá ya no es recta, ¿no? Como en el anterior ejercicio, ya vemos algo como una curva, ¿no? Oblicuo, ¿no? Acá le voy a aumentar más el zoom para que puedan ver los números. Ahí está. Un poquito más. Ya, ahora sí. Ya. Muy bien. Entonces acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Dice K se conoce como la constante de proporcionalidad. Cuando trabajamos proporciones, razones, magnitudes, vamos a hablar de la letra K. Vamos a utilizar la letra K. Y esa letra K se va a llamar constante de proporcionalidad. ¿Ya? Siempre que ustedes vean la letra K, estamos viendo por ahí una constante de proporcionalidad. Si trabajamos lo que son razones, proporciones, magnitudes, ¿ya? En ese caso. En el caso de las ecuaciones vendría a ser una variable, ¿no? Por ejemplo, dice acá que 4 por 5 me da 20, 2 por 10 me da 20, 1 por 20 me da 20 y 0,5 por 40 me da 20. Como vemos aquí, esta magnitud X está disminuyendo, mientras que la magnitud Y está aumentando. Entonces, como está disminuyendo y la otra magnitud está aumentando, estamos hablando de una inversamente proporcional. Y la gráfica ya no va a ser recta, sino va a ser oblicua o curva. ¿Ya? Muy bien. En el caso de una constante, ¿no? Acá tenemos cómo hacemos una proporción inversa, ¿no? Utilizando la constante. La constante va a ser, por ejemplo, el producto de y por x, ¿no? Si pasamos esta x a multiplicar, dependiendo. Ahora, a la y se le conoce como la variable dependiente y a la x se le conoce como la variable independiente, ¿ya? Esto nos sirve bastante para lo que es física, ¿no? Acá tenemos un ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Proporcionalidad inversa. Hay 16 dulces. Niños, cantidad de niños con cantidad de dulces en la proporción. Si yo tengo un niño, dice que va a comer 16 dulces. 2 niños les correspondería 8 dulces. 4 niños les correspondería 4 dulces. 8 niños, 2 dulces. Mientras la cantidad de niños aumenta, la cantidad de dulces va a disminuir, ¿no? Ya no le voy a dar la misma cantidad a un niño y la misma cantidad que ya sean 8 niños. Ya no me va a alcanzar, ¿no? Ya no le puedo decir a ese niño le voy a dar 16, ya no. Solo le voy a poder dar 2 dulces, ¿no? Y como vemos, la relación en este caso, para que sea inversamente proporcional, el primero con el último se divide entre 8. El primero con el tercero se divide entre 4. Quiere decir el cuádruple, ¿no? Y el otro, el primero con el segundo es el doble. Mientras que en el caso de los dulces, serían los dulces, el total entre 2 es la mitad, ¿no? El total entre el penúltimo es la cuarta parte, se divide entre 4. Y el total entre el segundo es la mitad. Es lo contrario, miren. Doble, mitad. Cuádruple, cuarta parte. O octava parte. La proporcionalidad inversa, en la primera columna de la tabla se ubica la cantidad de niños y en la segunda columna colocamos la cantidad de dulces que recibirá cada uno. En el gráfico también podemos ver acá, miren, una curva, ¿no? Una curva. No está
En este caso se le llama hipérbola. Esa curva se le llama hipérbola, ¿no? Eso lo vemos, por ejemplo, bueno, en el caso de ustedes no lo van a ver mucho a la hipérbola, pero eso lo vemos en ¿cómo se llama? Este tema de geometría analítica. ¿Ya? Geometría analítica. Ese tema ustedes normalmente lo ven los profesores de matemática. ¿Ya? Aquí estamos trabajando, por ejemplo, otro ejemplo, con la constante de proporcionalidad inversa. Pintores y horas. Si yo tengo más pintores, quiere decir que me voy a demorar más horas en terminar la obra o menos horas. Me voy a demorar menos horas, ¿no? Mientras yo tenga más cantidad de mano de obra que me está ayudando, el tiempo en el que van a trabajar va a ser menos. Ya no se van a demorar mucho. Pero si tengo pocos pintores, me voy a demorar más horas, ¿no? Entonces aquí mira, mientras los pintores aumentan, las horas disminuyen. Entonces, ¿cómo hallo yo la constante de proporcionalidad en este caso? El valor de K. ¿No? El valor de K. No, no es más horas, es menos horas. Si yo tengo más obreros, ellos van a trabajar más horas o menos horas. Menos horas, menos. Porque tengo, ¿cómo se dice? Más manos que me van a apoyar, que me van a ayudar. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, cuando yo quiero trabajar la constante de proporcionalidad inversa, en este caso, sería X por Y. Entonces voy a multiplicar los pintores por las horas. Los obreros por las horas. O sea, obreros por tiempo. Y esa constante se repite para todo. Mira, es el mismo. 60 por 30, 9 por 20, 12 por 15, 20 por 9. No, por ejemplo, si están trabajando, a ver, vamos a ver. Para que no sea mucho, a ver, 25 pintores. A ver, dime tú, ¿cuántas horas se van a demorar en hacer esa obra? 25 pintores, ¿cuántas horas se van a demorar en hacer esa obra? A ver, entonces las espero, a ver. ¿Cuánto sería? 25 pintores, ¿cuánto tiempo se van a demorar? Gloria dice 7. Zulema dice 225. Ya, por ahí vas, Gloria. Por ahí vas, por ahí vas. Pero lo que ha hecho Gloria es redondearlo, porque en realidad salen 7,2. O sea, 7 horas y 2 minutos, 2 segundos, dependiendo. 7,2 sale. Ajá, 7,2. Esta es la respuesta real, 7,2. Si sale decimal, Miss, ¿está mal? No, está bien, no hay problema. Acá tú podías poner 25 por 7,2, porque me tiene que dar 180. En cambio, si tú colocabas 25 por 7, eso me da 175. ¿Estaría cumpliendo con esta constante? No. Recuerda que tiene que cumplir con la constante. Entonces acá tiene que darme 180. No, no hay que redondear. No, en este caso no. En este caso no. Hay que poner la proporción como es. Porque recuerden, en el plano cartesiano nosotros lo podemos graficar en 7.2. Sí lo vamos a encontrar, ¿no? Entre 7 y 8 está el 7.2. Muy bien. Bueno, eso ya lo que son funciones, esto ya no es... En este caso, para que sea más fácil, ¿no? Más rápido las proporciones, como lo... Cuando tú ves una gráfica, ya con el caso de la gráfica, si ves una gráfica de línea recta, entonces vas a trabajar una función de la forma que y es igual a k
por X. Y la constante de proporcionalidad será, ya no será Y por X, ¿no? Será Y sobre X. Ahora, si es una hipérbola, como ves acá, o una curva, ¿no? La función de la forma será Y igual a K sobre X. Mira, mientras que acá se multiplica, acá se divide. Y la constante de proporcionalidad será K igual a X por Y. Mira, mientras que acá se multiplica, aquí se divide. ¿Ves? Es lo opuesto. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro esto de proporcionalidad. Aquí vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver, no se preocupen un ratito. Aquí. A ver si tienen alguna pregunta, alguna duda. Vamos a ver ejemplos de magnitudes inversas, ¿ya? Porque ya hemos visto indirectas. Vamos a ver de inversas. Si tienen alguna pregunta, por favor, vayan escribiendo por el chat y las respondemos. Nadie tiene preguntas, quedó claro. Muy bien. A ver, tenemos este ejercicio. Completa la tabla de proporcionalidad inversa y señala el coeficiente de proporcionalidad. A ver, ¿cuál sería el coeficiente de proporcionalidad? ¿La inversa o será directa? Velocidad y tiempo en horas. Velocidad y tiempo. Aquí te dice que es proporcionalidad inversa. Muy bien, inversa. Entonces, según eso, el coeficiente de proporcionalidad, ¿cuánto será? Para poder desarrollar esta tabla, primero tengo que hallar el coeficiente de proporcionalidad. A ver, acabamos de ver la fórmula. Muy bien, Noelia. Ya, pero despeja acá y ya lo tienes.
El coeficiente de proporcionalidad sería X por Y, ¿no? Entonces, si es X por Y, ¿cuál es el valor de cada uno de estos? ¿Cuánto sale el primer valor? ¿Cuánto sale? Por ejemplo, si trabajamos aquí, sería K igual 100 por 6, ¿no? Entonces el coeficiente de proporcionalidad es 600. Algunas decían, pero profesora, es mucho. No importa. La fórmula ya sabemos que es X por Y. X por Y. Entonces aquí yo tengo que hallar este de acá. Entonces, ¿cuánto vendría a ser este valor de acá? Si ya sé que K es 600. A ver. Pero sus respuestas, chicas. A ver, ya veo respuestas. 5, muy bien. ¿Por qué? Porque es multiplicado 120 por 5 me tiene que dar 600. Entonces, para que me dé 600 divido, ¿no? 600 entre 120, 5. Muy bien. ¿Cuánto será el valor de acá entonces? Aquí. Y aquí. A ver. Ya, el siguiente. Ya no, este ya sabemos. Ahora el siguiente. ¿Cuánto valdría el de acá? A ver. $36, dicen. 36. 30 acá es 30, ¿no? Acá. El siguiente. El siguiente es 30 también. No. 150, muy bien. ¿Y el último? ¿El último? ¿Cuánto sería el último? El último, ya no me digan el último. Quiero saber el último. 8, muy bien, muy bien. 8, ya. Entonces, simplemente lo que hemos hecho es 100 por 6, 600. 120 por 5, 600. 30 por 20, 600. 150 por 4, 600. 75 por 8, 600. Todos me tienen que dar la constante de proporcionalidad. O el coeficiente de proporcionalidad.
Muy bien. Muy bien. A ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Este no hay. A ver este ejemplo. Y con ese terminamos. Si 25 máquinas overlock producen cierta cantidad de poleras en 120 horas, como está aquí en la tablita, ¿cuántas horas demoran 60 máquinas iguales en producir la misma cantidad de poleras? Dato 1 tenemos acá nuestra tabla. ¿Qué es? Tenemos que preguntarnos qué es, ¿directa o inversa? ¿Directa o inversa? Muy bien, Noelia. Es inversa. Es inversa. Si es inversa, cuando era directa, multiplicábamos en aspa. Ahora vamos a hacer utilizando regla de 3 simple. Ya no con la constante, ya es fácil con la constante ahora. Utilizando regla de 3 simple. Cuando era directa, multiplicábamos en aspa. Ahora que es inversa, inversamente proporcional, ¿cómo vamos a multiplicar? En aspa. También vamos a multiplicar en aspa. Muy bien, a más máquinas, menos horas, ¿no? Voy a multiplicar de manera directa, ¿no? De manera directa, ¿no? Si era directa, multiplicamos en aspa. 60 por 120 y 25 por X. Pero en este caso es una proporcionalidad inversa. Entonces voy a multiplicar directamente. 25 por 120 igual a 60 por X. Ya vamos a trabajar con ecuaciones entonces acá. Entonces recuerda también para esto que tienes que saber ecuaciones, ¿ya? 60 por X igual a 25 por 120. ¿Cuánto es 25 por 120? Puedes simplificar también, ¿no? De cualquiera de las dos formas está bien. Entre 60. Muy bien. Ajá. ¿Y cuánto es 3000 entre 60? Muy bien, 50. 50. ¿50 qué? 50 horas, ¿no? Entonces yo voy a hacer mi respuesta a la pregunta. Siempre tratamos de hacer eso así, ¿ya? Respuesta. ¿Cuántas horas demoran 60 máquinas? Ya. 60 máquinas iguales demoran
50 horas en producir la misma cantidad de poleras. Con la ayuda de la pregunta yo hago mi respuesta, ¿ya? Eso se llama lenguaje matemático, ¿ya? Con la ayuda de mi pregunta yo hago mi respuesta. Ajá, ¿ya? Entonces, no, yo sé que de repente nos acostumbramos nosotros como estudiantes a decir, mi, sale 50, mi, sale eso, pero tenemos que dar una respuesta matemática utilizando el lenguaje. 60 máquinas iguales demoran 50 horas en producir la misma cantidad de poleras. Entonces, si yo me doy cuenta acá, si aumentaron las máquinas, quiere decir que las horas disminuyen. Ah, mira, entonces es una inversamente proporcional. ¿Por qué? La magnitud aumenta, una aumenta y la otra disminuye. ¿Ves? Ahí está. Entonces siempre tienes que tener ese concepto bien clavado. Es una magnitud directa, mientras que una aumenta, la otra aumenta. Una magnitud inversa, si una aumenta, la otra disminuye. ¿Ya? Muy bien. No me ha dicho nada con respecto al día del logro. El profesor Luis seguro les va a comunicar. O en el grupo, a ver, un ratito quiero ver, creo que sí publicó algo, ¿no? Vamos a ver un ratito. Déjenme ver, revisar. Yo estoy en todos los grupos de WhatsApp, ¿no? Del primer ciclo, del segundo ciclo, así que no. A ver, matemática publicó algo. A ver si me ayuda la señorita Viviana. El profesor de matemática envió algo, ¿sabe? No, parece que todavía no ha enviado nada. ¿Ya? Seguro así como estos comunicados que les han enviado aquí ahorita vamos a compartir un ratito. Aquí estamos. Así como les han enviado, la señorita Viviana seguro les va a hacer llegar así como estos comunicados para que ustedes, así, por ejemplo, ¿no? De repente el profesor nos va a preparar así la lista de alumnas y qué es lo que van a hacer, ¿no? Les va a explicar. Ahí está. Seguro les va a mandar eso por el grupo de WhatsApp. Estén atentos al grupo de WhatsApp. Miren, así los varios profesores han mandado ya. Ahí está. Aquí tengo otro de la profesora Verónica. Acá faltaría del profesor Luis. Yo le voy a decir al profesor Luis que lo prepare para que les envíe, para que les diga qué es lo que van a hacer. ¿Ya? Yo no soy la profesora del curso, simplemente el día de hoy estoy reemplazando al profesor Luis. No sé si tienen alguna otra pregunta con respecto a la clase. ¿Ha quedado claro? Este tema, aunque no lo crean, para los niños es un poco complicado. Al menos en primaria, secundaria, si no lo captan bien en primaria, porque en inicial lo ven así, magnitudes básicas, ¿no? De los pesos, el kilogramo, ¿no? Que el niño sabe identificar el peso, la talla, ¿no? Que sepa identificar eso. Eso vemos en inicial. Pero en primaria ya vemos lo que es más operativo, ¿no? Y en secundaria ya problemas para desarrollar que ya los alumnos se pierden, ¿no? Sí, así es, así es. Por eso, si ahora ha quedado claro, esto ustedes lo pueden utilizar hasta para enseñar a primaria. Que los chicos de verdad les va a parecer más fácil, ¿no? Muy bien, entonces espero que haya sido claro el día de hoy en la clase y muchas gracias por su participación. Felicito realmente a las alumnas que están ahí atentas, siempre preguntando, respondiendo. Si me equivoco, no importa, ¿no? Tú como alumna, si me equivoco, no importa dar mi respuesta. La profesora o el profesor me corregirá, pero tengo que aprender, ¿no? No tengo que tener miedo a decir lo que sé, lo que aprendí, lo que entendí, porque si no, si me quedo con eso de nunca decir alguna respuesta o intentar algo, ¿ya? Entonces nunca voy a aprender.
¿Ya? Recomendación para matemática, practíquenla. La matemática se practica y es muy fácil. Bien, chicas, nos vemos. Cuídense, hasta luego, que les vaya bien.